ver, tenemos 39 personas, voy a ver los chats, ya disculpen, como ustedes saben, estamos ahorita con full cosas, mañana tenemos un evento, bueno, como Ministerio de Economía, respecto a esta norma que se ha dictado, el decreto de urgencia 70, efectos de continuar con procedimientos especiales. Mañana hay una exposición de la ministra que está a cargo de, en este caso, destinada a los gobiernos regionales. Voy a ver si es público para que puedan quizás compartir el enlace y puedan conocer también esta figura. Bien, buenas noches con todos ustedes. Ya he recibido, quiero felicitar a las personas que, a pesar que tienen muchas cosas que hacer, como todos, han desarrollado el trabajo de identificar los errores. Algunos de ellos lo han hecho, les agradezco. Si bien habíamos quedado que no íbamos a hacerlo aquí en la sesión, pero algunos han tenido el trabajo de hacerlo y les agradezco haber recibido sus correos. Vamos a compartir. Este es el tema de mañana. Ya voy a compartir el material. ¿Dónde estás? Módulo 4, fase de selección. Ya, acá estás. Ya. A ver este material aquí. Bien, vamos a desarrollar esta primera parte, los procedimientos de selección que habían quedado pendientes de la sesión anterior. Habíamos dicho, recuerdan, que en esta fase de selección, en este segundo momento, donde se identifica cuál es el método de contratación que la entidad va a emplear a efectos de seleccionar y contratar al proveedor, uno de ellos es un procedimiento muy especial. Dentro de las formas que tiene la entidad de seleccionar a un proveedor, vamos a tener dos grandes tipos. Unas compras que están, como lo comentamos también en la primera sesión, fuera del ámbito de la normativa, las que son, por ejemplo, por montos menores o iguales a 8 UIT, y aquellas compras que se encuentran por encima de este monto, que como dijimos, el día a día se desarrollan a través de algún método de contratación, que puede ser el procedimiento de selección o el método especial de contratación. Habíamos visto ayer que cada procedimiento o cada método responde a un caso particular. Yo, por ejemplo, si tengo una necesidad que tiene ficha única o ficha de guía en un servicio común, voy a el procedimiento de subasta inversa electrónica. Si, por ejemplo, quiero contratar alguna prestación que se encuentra en el catálogo electrónico, voy al método de acuerdo marco. O sea, esas formas van a identificar entonces a qué mecanismo voy a emplear a efectos de seleccionar al proveedor. Habíamos visto que cada uno de estos tiene peculiaridades y que la mayoría de casos responden a procedimientos competitivos. Hablamos de procedimientos competitivos cuando existe la posibilidad de que más de un proveedor se presente y en donde en esta evaluación, en este procedimiento, se elige aquella oferta que cumpla las mejores condiciones. Pero dentro de este marco de procedimientos de selección existe un procedimiento muy especial que se denomina contratación directa. La contratación directa, como su nombre dice, es aquella selección de un proveedor de manera inmediata, de manera directa, sin acudir a un procedimiento de selección competitivo. En la contratación directa, como ven en la imagen, pueden haber varios proveedores, pero yo elijo a uno determinado. Este proveedor va a ser el que, a criterio de la entidad, va a cumplir con satisfacer la necesidad de la entidad. Yo lo elijo directamente porque este procedimiento me habilita a ello. Este procedimiento se da ante una situación de costo, de oportunidad, de emergencia, etcétera, que puede generar la necesidad de que la entidad no tenga que ir a un procedimiento competitivo, no tenga que invitar a varios proveedores, sino pueda atender su necesidad con un solo proveedor. Entonces, a través de este procedimiento de selección, porque recuerden, es un procedimiento de selección. La contratación directa es un procedimiento de selección, solo que no tiene naturaleza competitiva. Aquí no vamos a pelear, aquí no vamos a concursar, aquí no vamos a
buscar quién es el mejor proveedor. Aquí la entidad ya ha elegido a este proveedor de manera directa. Entonces, la contratación directa es un procedimiento de selección, solo que es un procedimiento excepcional. Se aplica en determinados casos. No es competitivo porque yo voy directamente a un proveedor y se da cuando se configure alguna de las situaciones establecidas en la normativa. Acá hay una gran diferencia. La contratación directa era lo que hace algunos años se denominaba exoneraciones. Antes, las exoneraciones permitían contratar directamente a un proveedor. ¿Y por qué se llamaban exoneraciones? Bueno, se llamaban exoneraciones porque hablábamos de la exoneración de esta fase. Tengan presente muy bien esto, por favor. Antes se llamaba exoneración porque se exoneraba de esta segunda fase, la fase de selección. Ahora, ¿se llama exoneración? No. Ahora se llama procedimiento de contratación directa. Y es un procedimiento de selección. Por tanto, si es un procedimiento de selección, ¿hablamos de exoneración de la fase de selección? No, no hablamos de ninguna exoneración. Se desarrolla la fase de selección. Solo que se va a desarrollar esta fase de selección a través de la contratación directa de una forma distinta al resto. La mayoría de procedimientos, en realidad todos, menos la directa, buscan que existan varios proveedores que puedan atender la necesidad. Pero en solamente en la contratación directa, la entidad se entiende con uno solo. Pero tengan en cuenta que es un procedimiento de selección, solo que es un procedimiento de selección no competitivo. Antes se llamaba exoneración, ahora se llama contratación directa. ¿La contratación directa es lo mismo que una compra menor igual a 8 UT? La respuesta es no. La compra menor igual a 8 UT podemos llamarla como un supuesto excluido. Podemos llamarla como una contratación sin procedimiento de selección. En cambio, la contratación directa es un procedimiento de selección. Por tanto, su monto corresponde desde más de 8 unidades impositivas tributarias. Existen 13 causales que habilitan a la entidad a poder contratar directamente con un proveedor. Inicialmente eran 6, las que pueden encontrar en la primera columna. Luego, con la modificación, con el 30.2.5, se incorporaron 7 causales adicionales. Vamos a ver que cada causal responde a un hecho particular. Yo, entidad, estoy habilitada a contratar directamente a un proveedor siempre que se configure alguno de estos 13 interesantes supuestos. Y vamos a ver que los supuestos que habilitan a una entidad a contratar directamente están referidos a casos muy peculiares. Por ejemplo, si yo quiero contratar el servicio de arrendamiento de un bien inmueble, yo quiero, por ejemplo, tener una nueva sede institucional de la entidad en donde trabajo y quiero alquilar o adquirir un inmueble. ¿Qué podría hacer? ¿Podría ser un procedimiento de selección? Sí, podría hacerlo, obviamente, pero va a ser un poco difícil, ¿no? Porque la identificación de qué inmueble es el mejor para mí va a corresponder a determinadas características. Por ejemplo, yo, entidad, quiero hacer una oficina, no sé, en Huancayo, y quiero que la oficina, la sede de mi entidad en Huancayo, esté en la calle Real, esté cerca a la Plaza Constitución o en otro lugar que sea un lugar céntrico. Pocos postores van a ofertar un inmueble con esas características, van a ser muy pocos. Inclusive, no solamente la ubicación, puede que yo diga, no, yo necesito que tenga mínimo 3 pisos, que tenga tal dimensiones. Es decir, por las características propias de la prestación, voy acortando el mercado. Y no lo corto porque estoy beneficiando a alguien, sino porque yo necesito un inmueble con determinadas características. ¿Podría yo convocar un procedimiento competitivo para la adquisición o la contratación de un inmueble? Sería muy difícil, porque, por ejemplo, podrían presentarse pocos, o hasta quizás solamente uno. Por tanto, esta figura, si yo voy a adquirir o alquilar un inmueble, habilita que la entidad pueda aprobar esta contratación directa e ir directamente con el proveedor que cuenta con esta prestación. U otro supuesto. Por ejemplo, yo determino
hago mi indagación de mercado, quiero adquirir un equipo muy sofisticado, y determino en mi indagación de mercado que solamente en el mercado nacional existe un proveedor que puede brindar la prestación, o uno que tiene el derecho para hacerlo. ¿Tendría sentido hacer un procedimiento abierto? Imaginemos que el monto era 500.000 soles, con lo que correspondería a una licitación pública. ¿Correspondería hacer un procedimiento abierto? Obviamente que no, ¿no? Si yo ya identifiqué que existe un proveedor, ¿para qué voy a hacer un procedimiento abierto? Contrátalo de manera directa. Aprueba tu contratación directa, en este caso por la causal número 5, proveedor único, y entiéndete con un determinado proveedor. Entonces, vamos hoy a mencionar cada una de las 13 causales, pero lo que quiero que quede en su mente, por favor, es que esta es una forma excepcional. Cuando el procedimiento, por así decirlo, convencional, el competitivo, no resulte eficiente, tú puedes acudir a esta figura. Pero para poder acudir a esta figura, en principio la entidad tiene que aprobar la contratación directa. Y una entidad aprueba la contratación directa cuando determina que se ha cumplido con cada uno de los supuestos. Esos 13 supuestos, cada uno tiene determinados requisitos. Algunos aplican para bienes, otros para servicios y otros para obras. Vamos a ver el día de hoy cada uno de estos requisitos. Voy a iniciar con la causal que ahorita está en boga por la situación que venimos afrontando, la contratación directa por situación de emergencia. Voy a empezar por el número 2 y luego continúo con las 12 restantes. ¿Qué es la situación de emergencia? La emergencia, de manera general, es un estado de peligro. Obviamente, cuando uno está frente a una emergencia, existe un riesgo grande de que pueda sufrir algún daño. Cuando hablamos de emergencia en el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, estamos refiriéndonos a 3 hechos en forma particular. Una situación que afecte la seguridad, imaginemos un hecho de guerra, etcétera, que atente contra la seguridad nacional, donde obviamente estamos frente a una emergencia, tenemos que atender esa emergencia. Una situación que afecte la defensa o tranquilidad, por ejemplo, también un hecho de terrorismo. Una situación que pueda afectar la salubridad, por ejemplo, como lo que estamos viviendo ahora, la pandemia, o un hecho natural que pueda ocasionar daño en determinada comunidad. Aquí tenemos, por ejemplo, esos 3 hechos. Un acontecimiento catastrófico que atente la seguridad. Como pueden ver en la imagen, estamos frente a un deslizamiento, un huaico que ocurre en determinada comunidad, que obviamente está afectando o pone en peligro su seguridad. La emergencia, entonces, bajo uno de estos supuestos, está frente a este acontecimiento catastrófico. Otra situación que puede generar una emergencia es cuando estemos ante un hecho que daña o afecta la defensa y tranquilidad nacional. Por ejemplo, una guerra. Nos declaran la guerra. Ya, obviamente vamos a la guerra como país, como Estado, y tenemos que obviamente para desarrollar esa actividad tener determinados insumos, armamentos, equipos, etc. Como contrato, estoy ante una emergencia, yo no voy a demorar, yo no voy a esperar lo que tardaría un procedimiento regular. Imaginemos, es una licitación pública. La licitación pública como procedimiento por sí mismo demora como 2 meses. Voy a demorar 2 meses, no, yo requiero una actuación inmediata. Una emergencia requiere una actuación inmediata. El segundo supuesto es cuando se presenta entonces una situación que afecte la defensa o seguridad nacional. Y el tercero es cuando se afecte la salubridad a una situación que ponga en peligro o que genere una emergencia sanitaria. Entonces, cuando hablamos de emergencia en el ámbito de la contratación pública, nos referimos a 3 momentos o a alguno de 3 momentos. Una situación que pone en peligro determinada comunidad, como por ejemplo este evento climatológico, una situación que afecta la defensa o seguridad nacional o una emergencia sanitaria. Esos 3 supuestos van a configurar una situación de emergencia. ¿Cuáles son las características de una situación de emergencia? Por ejemplo, la que vimos ahora. En ese tipo de situaciones, la entidad debe contratar de manera inmediata.
En efecto, si yo determino que necesito las pruebas rápidas las requiero para ahora, obviamente, no las voy a contratar para que me las entreguen de acá a 4 meses. Obviamente que no, estoy ante una emergencia, requiero de manera inmediata esta prestación. O por ejemplo, ese huaico, ya cayó el huaico, ¿qué necesito? Necesito maquinarias, necesito quizás equipos de protección, etcétera. Voy a requerirlo lo más rápido posible, porque obviamente estoy frente a la emergencia, no voy a esperar a que el proveedor me entregue la maquinaria de acá a 2 meses, un mes, obviamente que no, el efecto ya se ha generado. Una situación de emergencia requiere una actuación inmediata. En segundo lugar, en esta figura, como es una situación excepcional, yo voy a contratar lo estrictamente necesario. Solo aquello que yo he determinado me va a ayudar a atender la emergencia. Lo que no es estrictamente necesario, lo convocaré a través de un procedimiento regular. Pero si estoy ante una emergencia, yo solo contrato o solo puedo contratar lo estrictamente necesario. ¿Y quién determina eso? El área usuaria. El área usuaria va a estar en este momento, yo por ejemplo, en este momento voy a determinar qué es lo estrictamente necesario. Por ejemplo, en el tema, hay una pregunta, dice, ¿se podría hacer una contratación directa de servicio de courier para traslado de EPP en relación al estado de emergencia? En principio, sí. Si, por ejemplo, tú necesitas esta prestación, en este caso, el traslado de estos productos, esa prestación contribuye, obviamente que sí, necesario, si bien no es el propio medicamento, pero es una prestación derivada. Si tú no tienes, en este caso, tendrías que ver, ¿tengo yo dentro de mi entidad un contrato que involucre esa prestación? Si lo tengo, bueno, obviamente lo aplico. Si no lo tengo, y lo necesito. Imaginemos ya, yo tengo las pruebas rápidas, pero ahora necesito un servicio que lleve a determinados establecimientos. Yo voy a considerar que esa prestación, el servicio de traslado, lo voy a convocar a través de un procedimiento clásico. No, se va a demorar la vida, ¿no? Va a demorarse los 2 meses. Y voy a tener las pruebas rápidas y no las voy a poder trasladar. Esta prestación también podría calzar como una situación de emergencia. Yo necesito la entrega, el uso de estas pruebas. Y esta prestación involucra también el traslado. ¿Yo le podría incorporar dentro de mi prestación original? Sí. Si yo lo he querido separar porque es más eficiente contratar por un lado la adquisición y por otro lado el traslado, bueno, también podrá ser de esa forma. Depende cómo lo sustentes. Y si yo he separado ambas prestaciones y considero que el traslado también es urgente, también es necesario, pues lo podría hacer a través de una situación de emergencia. Es una posibilidad, sí. Si contribuye a atender esta emergencia, toda prestación, por muy grande o pequeña, puede contribuir a atender la emergencia. Y si todo contribuye, podría desarrollarse a través de esta figura excepcional. Segunda característica, lo estrictamente necesario. Tercera característica, que la figura de contratación directa por situación de emergencia, recuerden, el género es contratación directa, ese es el género, y la especie, en este caso, es la situación de emergencia, que es una de las 13 causales. Esta figura, la situación de emergencia, y solo la situación de emergencia, es la única en toda la normativa de contrataciones con el Estado que puede ser objeto de regularización. ¿Y qué implica o poder ser regularizable? En que, como obviamente estoy frente a una emergencia que necesita una actuación inmediata por lo estrictamente necesario, yo tengo que atender ese huaico, tengo que adquirir esos insumos, ya, yo voy a contratar de manera inmediata, en un primer momento. Puede que hasta ese momento, recuerda, hemos visto, se requieren varios documentos. Por ejemplo, en la planificación, requiero haber incluido mi necesidad en el plan anual. Recuerden, lo vimos en la segunda clase, el plan anual es el documento de gestión que incorpora todas las contrataciones de una entidad. Ya, esta contratación, a pesar que es por emergencia, debe estar en el plan anual. Debe estar en el plan anual, debe tener sus bases, debe tener el documento que aprueba el expediente, debe tener el documento que aprueba las bases, debe tener, en este caso, obviamente, también el documento que aprueba la contratación directa, algunos informes. Es decir, hay una serie de documentos formales que se deben cumplir.
Pero como estoy ante una emergencia y tengo que actuar de manera inmediata, yo en un primer momento contrato de manera inmediata y luego puedo regularizar. Puedo hacer lo que no hice en este primer momento en un plazo posterior. Y esta es la única causal, el único supuesto que tiene la posibilidad de ser regularizable. Entonces, estas son las tres características de esta figura de contratación directa por situación de emergencia. Inmediatez, lo estrictamente necesario y la posibilidad de que sea regularizado. Aquí hay unas opiniones que les puede interesar. Bueno, hay personas que esperan en Zoom. Bueno, voy a escribirle, o si me puede ayudar, por favor, Jean-Pierre, a escribirle a nuestro amigo para que les acepten. ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para estar frente a esta figura de situación de emergencia? Bien, para yo poder configurar un hecho como situación de emergencia, debo encontrarme en alguno de estos cuatro supuestos. Ser un acontecimiento catastrófico, por ejemplo, un terremoto; ser una situación que afecte la defensa o seguridad nacional; una guerra, una acción de terrorismo que requiera una acción inmediata; poner en peligro, situación que suponga grave peligro de que estas dos ocurran. Vamos a ver que yo no tengo que esperar necesariamente que el río se desborde. Yo podría, ante una situación que suponga el grave peligro, es decir, la posibilidad casi comprobada de que esto ocurra, si yo estoy ante un grave peligro de que ocurra un acontecimiento catastrófico o una situación que afecte la defensa o seguridad nacional, si estoy en un grave peligro de que ello ocurra, puedo contratar de manera directa por situación de emergencia. Y el cuarto supuesto es frente a una emergencia sanitaria. Entonces, para yo contratar a través de esta figura, debo encontrarme en alguno de esos cuatro. Puede ser primero, segundo, tercero o cuarto. Esta contratación va a permitir que de manera inmediata pueda adquirir bienes, servicios y obras. Es decir, aplica para los tres objetos contractuales. Como ya hemos dicho, contrato lo estrictamente necesario. Y aquí lo interesante. Para atender, si es que se ha presentado ya el evento que genera un daño a determinada población, o para prevenir. Si yo, por ejemplo, puedo advertir que, imaginemos, sea un río, y esa parte del río es muy probable que ceda por aumento del caudal, yo podría decir, ah, no, esa parte, ese tramo del río es una situación que es muy probable que ocurra. Por lo tanto, necesito atender de manera inmediata. Porque si yo hago un procedimiento para esa obra, puede que demore 2, 3, 4 meses ya, y a ese momento ya corre el riesgo. Entonces, yo contrato por situación de emergencia, ya sea para atender el evento que se presentó o para prevenir los efectos de este. Aquí vamos a ver cuál es la definición que establece el reglamento para cada uno de estos supuestos. Hablamos de acontecimiento catastrófico, cuando es un hecho ocasionado por la naturaleza o por la acción o omisión del error humano; una situación que afecte la defensa o seguridad nacional; aquella que transgrede el orden interno o externo; situación que suponga grave peligro; es la posibilidad debidamente comprobada, y eso tiene que ser demostrado documentalmente; y una emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria es la declarada conforme al Sistema Nacional de Salud. Entonces, yo, entidad, para considerar que me encuentro ante una situación de emergencia, tengo que verificar si estoy en alguno de estos cuatro supuestos. Basta con que esté en uno. Obviamente no voy a estar en todos. Uno de todos los cuatro debo calzar a efectos de decir, sí, estoy frente a una situación de emergencia. Adicional a estas figuras, a estas características, también tenemos lo que habíamos dicho: inmediatez, lo estrictamente necesario y posibilidad de regularización. Bueno, ya en el caso específico del COVID, se ha emitido una norma, en este caso el comunicado 11 del OCE,
en donde, acá les comento, había una confusión. Lamentablemente había una confusión. Los operadores logísticos, las entidades, no sabían que tenían que aplicar una contratación directa por situación de emergencia. Eso lo tenían claro, porque estábamos ante una situación que requería una respuesta inmediata del Estado. Pero no sabían qué causal emplear. Pensaban que, como estamos frente al COVID y el COVID es un tema médico, es una emergencia sanitaria. Y lo que hacían es aprobaban sus contrataciones directas bajo la causal de emergencia sanitaria. ¿Y era correcto? No era correcto. La emergencia sanitaria, según lo que dice el reglamento, establece que es declarada por el ente rector del Sistema Nacional de Salud conforme a la ley de la materia. Esta partecita, conforme a la ley de la materia, implica que tenemos que revisar la normativa especial. Tenemos que conocer qué dice la ley de la materia. Ley de la materia se conoce como la normativa específica de la actividad que estoy evaluando. ¿Qué dice tu normativa, la normativa del Sistema Nacional de Salud, respecto de una emergencia sanitaria? ¿Qué es una emergencia sanitaria? ¿Quiénes pueden contratar en una emergencia sanitaria? ¿Qué tipo de prestaciones se pueden contratar? Eso no lo dice la ley de contrataciones. Eso lo dice la normativa de la materia, la normativa especial. Entonces, ahora vamos a verlo. La ley de la materia establecía condiciones que no todas las entidades cumplían y que en algunos casos, y en bastante de ellos, las entidades equivocadamente optaban por la figura de la situación, por la emergencia sanitaria, cuando no era lo correcto. Lo que se dijo en un comunicado es que el acontecimiento catastrófico, que recuerden es la primera causal, se da ante una serie de supuestos, inclusive citamos la normativa de INDECI, a efectos de conocer qué se entiende por desastre, y dentro del desastre encontramos a un evento de origen hidrológico, meteorológico, geofísico, biológico, incluyéndose en esta última categoría, es decir, en biológico, pestes, epidemias e infecciones. Entonces, una epidemia, y mucho más ahora una pandemia, genera que esa situación sea un desastre. Entonces estamos frente a un acontecimiento catastrófico, una catástrofe, un desastre que está vinculado. Entonces, las entidades también podrían emplear la contratación directa por situación de emergencia en mérito de este primer supuesto, acontecimiento catastrófico. Recuerden que en una contratación directa la entidad contrata aquello que necesita de manera inmediata para atender la prestación. Y pueden ser varias prestaciones, no solamente el tema médico por sí mismo. Como hemos visto en el ejemplo que dio su compañero o compañera, perdón, existen elementos vinculados a esta actividad. Había revisado otras preguntas, ¿por dónde se había visto? Bueno, voy a ver las preguntas, se habían pasado. Ya, a mí ya le hacemos la consulta. Dilger nos pregunta. ¿Puedo ejecutar una obra por administración directa que tiene un periodo de ejecución de 180 días por estado de emergencia, como es el caso de los nichos? Bueno, si vas a hacer una obra por administración directa, y aquí un paréntesis, creo que lo explicamos ayer, bueno, sí, no me acuerdo. Una obra por administración directa es cuando tu entidad tiene los recursos, tienes el equipamiento, tienes el personal, etc. Si vas a hacer una obra por administración directa, esa obra está fuera del ámbito de la normativa, no aplicas ley, reglamento ni directivas. Se podría hacer una obra por administración directa que tiene un periodo de ejecución de 180 días por estado. No sé si entiendes administración directa, porque el término administración directa podría entender cuando tú tienes los recursos. No sé si te refieres a contratación directa. Ya. Vamos a suponer que te referías a contratación directa. ¿Se pueden hacer obras por contratación directa? Vamos a ver. Una de las características es contratar lo estrictamente necesario y de manera inmediata. La obra es inmediata.
La mayoría de obras no. Imaginemos, se destruye, o se cae o se desploma como hubieron esas bromas. A raíz de un evento, un terremoto, se destruye una edificación, una escuela. Se cae completamente la escuela. Y obviamente yo necesito, de manera urgente, atender esa necesidad. ¿Podría ser la construcción de toda la escuela a través de una contratación directa por situación de emergencia? ¿Podría hacerlo? No. Si bien te permite desarrollar obras, porque recuerden, aplica para los tres objetos, muy bien, Manuel, no podría ser la totalidad de la prestación, porque ello va a generar que no sea inmediato, ello va a generar que tenga que ir a un procedimiento. Lo que podría ser es contrataciones de obras menores que me sirvan para paliar la situación. Recuerden, la contratación directa es para atender lo estrictamente necesario. Si, por ejemplo, se desploma el puente, como ocurrió en San Juan de Lurigancho en su momento, ya podría, a través de una contratación directa, construir todo el puente con acero, con cemento. Obviamente que no, eso no sería lo correcto. Lo correcto hubiera sido que quizás busque adquirir un puente provisional, un puente Bailey, si es que era la necesidad, obviamente, de la comunicación u otro. O sea, yo no podría desarrollar una obra en su totalidad a través de esta figura, porque recuerden, necesito el tema de inmediatez. Usted menciona que son 180 días. En realidad, y esto lo han consultado muchos los auditores en todos los eventos que hemos dictado como OCE, no existe ningún plazo que determine cuándo es de manera inmediata. No podemos decir de manera inmediata es a los 30 días o a los 20 días, porque eso obviamente no se puede cuantificar, eso va a corresponder a cada necesidad. En este caso, usted comenta, son 180 días, son bastante tiempo para desarrollar una contratación directa por situación de emergencia. Yo creo que en ese plazo, válidamente, la entidad hubiera podido emplear el procedimiento regular para poder elegir. Recuerden que al ser un supuesto excepcional, yo elijo al proveedor. Y puede que no elija al mejor proveedor. Puede que exista otro que tenga mejores condiciones de precio, de prestación, pero yo no tengo de otra, porque estoy ante una emergencia. Yo voy al que encuentre. Imaginemos, si tengo el tema del desborde, del Huayco. Ya, yo tengo el tema de Huayco, quiero atender esa emergencia que ya se suscitó. Yo no voy a hacer un procedimiento abierto, a ver cuál me brinda la mejor prestación. Imaginemos que el que me brinda la mejor prestación está como que a varias horas del lugar donde se presentó el siniestro. Yo no, yo contrato al que esté más cerca, al que me permita de manera inmediata atender. Obviamente maximizando el valor de los recursos. Tengo que buscar que no sea el que sea el más eficiente, sea que esté en la capacidad de atender esa prestación. Y por tanto, a su ejemplo en el tema del cementerio, bueno, habría que ver, no es una, por el plazo, habría que ver si en efecto para ese tipo de prestaciones esa actividad estaría dentro de lo normal o sería en realidad una situación que permita contratar de manera directa. Habría que ver, a mi primer juicio, como que no casaría mucho en el supuesto de contratación directa por situación de emergencia. Ya, ya. Es decir, generar un de compra servicio luego de recepción de la misma. Ah, ya. Como a la pregunta de José, entiendo que se está refiriendo al tema de la regularización. Es decir, generar orden de compra o servicio y luego recepción de los mismos para luego regularizar. Bueno, la norma dice que como es tan inmediato todo, basta con que tú ordenes, imaginemos, José es el proveedor. Yo soy la entidad, le digo, José, llegamos a un acuerdo, te mando un correo, no sé lo que tú quieras, y ya, necesito, hermanito, que entregues la prestación en este lugar, en este plazo. En principio, el proveedor tendría que atender la necesidad y luego, entidad va a regularizar, va a hacer los documentos que no había hecho, va a aprobar la contratación directa, va a regularizar el contrato, entre otros. En sí, todo se puede regularizar. Todas las actuaciones preparatorias, inclusive las de la contratación específicamente, se pueden regularizar. Pero lo que ocurre en la práctica, y ustedes deben saberlo, es que los proveedores quieren asegurarse, quieren por lo menos contar con la orden de compra de servicio que le permita respaldar
su contratación. Y se entiende también, ¿no? Si yo soy un proveedor, ya me dice que me van a contratar de manera directa. Imaginemos, justo ayer me comentó un amigo de la universidad que tenía un tema sobre una prestación, que iban a mandar a hacer una prestación acorde a la necesidad de la entidad, y que obviamente el proveedor necesitaba tener un respaldo. ¿Puede que se dé? Sí, puede que se dé, va a depender de la entidad, pero en principio puede la entidad regularizar todo. No está obligada a emitir ese documento. Pero si lo puede hacer, lo que recuerden es regularizar. Si no lo he hecho en un momento, lo puedo hacer después, pero si lo hago en el momento adecuado, pues ya no tendría que regularizar. Bien, ahí están las preguntas que faltaban, disculpen que las haya leído. Continuamos. Entonces, el tema de qué causal aplicamos, ya con el comunicado 11, se esclareció que se puede aplicar la primera causal, la de acontecimiento catastrófico, inclusive en este tema de la pandemia. El siguiente supuesto está referido a la emergencia sanitaria. Habíamos dicho que la emergencia sanitaria es la declarada conforme a la normativa de la materia. ¿Y qué se dice de la emergencia sanitaria? Bueno, es aquella declarada por el ente rector a través de un decreto supremo. En ese decreto supremo se indica la vigencia de la emergencia sanitaria, cuáles son las entidades que participan en esta emergencia sanitaria y cuál es el listado de bienes y servicios que se van a contratar en el marco de esta emergencia sanitaria. Entonces, para yo encontrarme en una emergencia sanitaria, debo cumplir estos 3 requisitos. En primer lugar, ser una entidad, bueno, en primer lugar, que sea declarado la emergencia sanitaria, que sea declarado y que yo contrate en el lapso de tiempo en donde se aplica esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, ahora son 90 días que se han prorrogado por otros 90 más. En primer lugar, entonces, que la contratación que voy a desarrollar se realice en ese trayecto durante la emergencia sanitaria. Segundo, que yo sea una de las entidades autorizadas, porque la norma en la materia dice, para que puedas hacer una contratación por emergencia sanitaria, tienes que estar autorizada. Y actualmente, para esta emergencia sanitaria, son 3 las entidades autorizadas: Ministerio de Salud, E-Salud y el Instituto Nacional de Salud. Son las 3 entidades que están autorizadas a contratar bajo emergencia sanitaria. Y la tercera característica es que contrates los bienes o servicios que están en la lista de bienes o servicios autorizados. Entonces, cualquier entidad no puede aplicar esta causal. Solamente lo hará aquella que sea una entidad autorizada, que contrate un bien o servicio incluido en una lista, que está en el anexo de este decreto supremo, y que esa contratación se desarrolle en el tiempo en donde se encuentre vigente la emergencia sanitaria. Entonces, por eso generaba la confusión. Había municipalidades, gobiernos regionales, que contrataban bajo una emergencia sanitaria, cuando no era lo correcto, porque no era una entidad autorizada. Tenía que acudir al otro supuesto, que es acontecimiento catastrófico. Bien, una de las características de esta figura es la regularización. Habíamos dicho que la contratación pública tiene 3 fases, y es que en esta fase de selección es cuando se determina la contratación de este proveedor. Aquí vamos a ver que la entidad tiene que actuar de manera inmediata, por eso ven esa sirena, hay una emergencia, tengo que atender la necesidad de la entidad. Pero ello permite que la entidad pueda regularizar actuaciones de la fase inicial, así como de la fase de selección. Es decir, yo puedo contratar directamente, sin haber hecho nada de mi fase de actuaciones preparatorias. No tengo mi plan anual, no tengo mi requerimiento, no tengo mi indagación, no tengo mi certificación. En principio, podría omitir todo esto y yo contrato directamente. Porque todo lo demás, todo lo de las fases de actuaciones preparatorias y algunos elementos de la fase de selección, voy a regularizar. Es la característica de esta figura. Como es tan inmediato, me permite que luego yo pueda regularizar. ¿Y qué voy a regularizar? Hay una pregunta.
Jean-Pierre nos pregunta, si una entidad contrató un bien por 10 veces su valor en el mercado, aduciendo que era el único proveedor, ¿se estaría vulnerando la normativa? Bueno, aquí el consejo que siempre le hemos dado a las entidades es que cuando desarrolles la indagación de mercado, porque es lo que vas a hacer en el primer momento, e identifiques quién es el proveedor con el cual vas a contratar, tienes que hacerlo considerando eh, la situación actual del mercado. Si yo, por ejemplo, identifico que este proveedor, el único que he encontrado, es el único que puede atender la prestación, pues yo voy a sustentar eso a través de mis informes, a través de la documentación. Si este proveedor tiene un precio alto, como menciona Jean-Pierre, ya, yo podría acreditar que ese era el precio de ese producto en ese momento. Por ejemplo, el tema de las mascarillas. Las mascarillas llegó un momento, en toda esta época, en donde fue una prestación, un bien muy caro. La mascarilla antes del COVID costaba tanto, durante los inicios del COVID costaba tanto, y ahora se ha un poco normalizado el producto. Pero obviamente yo, cuando hice la indagación del mercado y determiné el monto de la contratación, yo reflejé una radiografía de ese momento. Yo tengo que adjuntar la documentación que me acredite que en ese momento ese era el precio. En ese momento esa era la condición de mercado. Y si era, como usted menciona, 10 veces más al valor actual, bueno, si yo puedo sustentar que ese era el precio en ese momento, yo creo que no estoy frente a un hecho irregular. Ahora, si no puedo sustentar y por el contrario se puede sustentar que a ese momento eran otros precios, allí sí podríamos estar frente a un hecho irregular. Bien, la regularización implica que puedas, por ejemplo, desarrollar actuaciones preparatorias, el informe que contiene el sustento legal de la contratación directa, porque vamos a ver que hay un sustento técnico y legal, ambos se pueden regularizar, y el propio documento que apruebe la contratación directa también puede ser objeto de regularización, así como el contrato. Entonces, cuando estamos frente a una contratación directa, estamos en dos momentos. Un primer momento, donde voy a contratar directamente lo estrictamente necesario. Y un segundo momento donde voy a regularizar todo lo que no haya regularizado. Joel nos pregunta, ¿se puede regularizar las cotizaciones? Ya. En este primer momento, donde yo contrato, tengo que necesariamente haber desarrollado algunas actividades. En primer lugar, tengo que haber identificado cuál es mi necesidad. Eso es de plano, ¿no? ¿Cómo voy a contratar si no sé qué es lo que necesito? Entonces, para determinar mi necesidad, yo tengo que establecer mi requerimiento. Por tanto, en este primer momento yo ya estoy elaborando mi requerimiento. Estoy incorporando estas prestaciones que voy a luego a requerir. Ya, en este momento ya tengo mi requerimiento, que lo hice en el primer momento. Ahora, ¿a quién elijo? ¿Cómo desarrollo esa selección? A través de la indagación de mercado. Yo tengo mi requerimiento ya perfeccionado y voy al mercado, hago mi indagación. Puede que contrate o pida cotización a un solo proveedor, puede que pida dos, pida tres, en este caso es libre. Recuerden que siempre estamos ante una situación de urgencia, una emergencia, que obviamente no va a esperar que me envíen las cotizaciones. Si tengo la posibilidad, por ejemplo, de que un día me envíen 3 cotizaciones, pues genial. Pero si pasa un día y solamente me han enviado una, pasan varios días y solo soy con una, pues contrataré con ese uno. Recuerda que estamos ante una emergencia. Entonces, en este primer momento, yo debería haber determinado la necesidad en el requerimiento y desarrollar la indagación de mercado que me permita conocer el valor de la contratación y también identificar al proveedor elegido. Esas actividades son cruciales que determinan, por un lado, qué es lo que necesitas y a quién vas a elegir. Y esa información la necesitas para desarrollar la contratación. José Romero nos pregunta, respecto a las fechas, si las regularizo, ahora indico las fechas retrotraídas o actuales. Tiene que ser actuales, o sea, yo coloco el contrato con fecha ahora, pero va a corresponder a una prestación que se desarrolló.
el hecho de regularizar implica hacer hoy lo que correspondía antes. O sea, no hay ningún problema. El requerimiento y la indagación son imprescindibles en este caso, no se podrían. En principio, la norma dice, si somos literales, la norma dice que todo se puede regularizar. Se puede regularizar actuaciones preparatorias. ¿Y dónde está el requerimiento? ¿Dónde está la indagación? En las actuaciones preparatorias. Pero, ya en el caso concreto, yo debería, ya quizás en un caso más flexible, no tener requerimiento ya, pero sí tengo que tener noción de lo que voy a necesitar. Porque si no, ¿cómo identifico al proveedor? El requerimiento y la indagación son actividades que se van a desarrollar en este primer momento, necesariamente, porque si no, no podría. Si no, ¿cómo identifico qué es lo que necesito si no tengo requerimiento? ¿Cómo elijo al proveedor si no hago indagación? O sea, es como que una característica necesaria. Si en una de esas cotizaciones es de alguien que no tiene que el RNP no está vigente, inclusive si tú determinas que uno o que a quien vas a contratar no tiene RNP vigente, hemos dicho ya en varias posiciones que sí, sí es posible contratarlo, porque recuerda, estás frente a una emergencia. El hecho de que no lo contrates, porque imaginemos, es el único que puede brindar la prestación, pero no tiene RNP. ¿Qué? Porque no tiene RNP, ¿vas a dejar que la persona se esté muriendo, que esté enfermándose? Obviamente que no. La idea es contratar de manera inmediata. Podría yo obviar esta exigencia. Profesor, ¿una empresa de motos puede abastecer mascarillas del Estado? Ahí hablamos del tema de la experiencia. Cuando elaboramos el requerimiento, recuerdan que el requerimiento tiene un componente que se denomina requisitos de calificación. Los requisitos de calificación son aquellos que permiten demostrar las capacidades que tiene el proveedor. Uno de los requisitos de calificación es la experiencia del postor. Yo, en un caso de emergencia, pongámonos en el lugar. Yo creo que no deberíamos cerrarnos a lo que dice el papel. El papel dice una cosa, pero la realidad es otra a veces. Pongámonos en el lugar. Ya, yo estoy ante ese huaico, ese deslizamiento, y necesito contratar a alguien que me ayude a que estas personas no se perjudiquen o no se perjudiquen tanto. ¿Qué hago? Ya, voy a poner una experiencia que este proveedor, el que va a traer la maquinaria, tenga 5 años de experiencia, tenga 10. ¿Eso no sería una limitante para demorarme al elegir al proveedor? Obviamente que yo no debería colocar requisitos de experiencia, no debería. Pero no, el no debería no quiere decir que tampoco voy a contratar con cualquiera. Yo debo contratar con aquel que esté en la mejor capacidad de atender la prestación. Si, por ejemplo, el tema de las mascarillas, ya, imaginemos que Jean-Pierre es un visionario, imaginó que esto iba a ocurrir y sin tener experiencia en el mercado de las mascarillas, compró un gran lote de estas. Tiene las mascarillas en su poder, es propietario de las mascarillas por la cual puede disponer de las mismas. Si yo, entidad, advierto que Jean-Pierre tiene esos productos, que está en la capacidad de proveerme de esos productos, voy a decirle, no, como Jean-Pierre no tiene experiencia, no lo voy a contratar. Pero si él tiene la capacidad, él es el más idóneo para atender tu necesidad, independientemente de la experiencia. O sea, él tiene la capacidad de hacerlo. Podría contratar con él, o sea, no hay ninguna objeción. Ahora, eso es cuando eso se presta a un tema ilegal, a que estoy favoreciendo a un proveedor, ya eso es otra cosa. En realidad, el hecho de incorporar una experiencia no es tan dable aquí, porque podría ser una limitante que perjudique el tema de la actuación inmediata. Recuerda, una actuación inmediata no puede restringir el mercado. Yo voy a ir al que me permite atender la necesidad. ¿Los impedimentos para contratar con el Estado también aplican en contratación directa? Sí, aplican en todos los casos, en principio. Aplican, la norma no ha establecido excepciones. Este caso es un contratista igual, y tendría que evaluarse si estuvo o no impedido. Esta regularización se va a dar en un plazo de 10 días hábiles desde entregado el bien, iniciada la prestación o iniciada la ejecución de la obra. Desde ese momento tengo 10 días para poder entrar al SEACE y registrar toda la información. Y la norma te da 10 días más para registrar la garantía. La garantía la vamos a ver en la clase de la siguiente semana, ¿sí? Sobre cómo es un documento necesario para la ejecución del contrato. Entonces, el plazo como regla general son 10 días. 10 días hábiles para entregar todos los documentos y salvo la garantía es un medio importante
que forma parte del contrato, esa garantía puede regularizarse inclusive en 10 días más. Ese es el plazo general, pero vamos a ver que la norma, en este caso del COVID, ha incorporado excepciones. Por norma expresa, determinadas contrataciones tienen un plazo de 30 días, en algunos casos más 10 para la garantía. Entonces tenemos como plazo para la regularización una regla general de 10 días y unas reglas excepcionales que va a depender de cada caso concreto, que en este caso, en el tema del COVID, se han dado por 30 días hábiles. Este es el plazo que tengo para regularizar. Esa situación de emergencia, habíamos dicho que contrato lo estrictamente necesario. Si fuera el tema del río que se va a desbordar, ya. Si bien mi necesidad es hacer todo el muro de contención, pero lo estrictamente necesario es solamente ese tramo que está en peligro. Yo hago la contratación directa por ese tramo, por lo estrictamente necesario. Y por todo lo demás, haré un procedimiento competitivo. Haré un procedimiento grande, una licitación, una simplificada. Y si lo estrictamente necesario es el total de la prestación, o sea, es decir, ya no necesito más que eso, pues eso lo indicaré en mi informe de sustento. Una gran diferencia. ¿Qué es estado de emergencia y cómo se diferencia con una situación de emergencia? El estado de emergencia es una decisión de gobierno, es una decisión de Estado, que busca salvaguardar la vida de la nación. Por ejemplo, ante esta emergencia sanitaria, el gobierno ha declarado el estado de emergencia. El estado de emergencia, entonces, es una disposición general de gobierno. En cambio, la situación de emergencia, que es lo que hemos hablado ahora sobre este supuesto de contratación directa, la situación de emergencia no es una decisión de gobierno, de presidente, no, es una decisión de cada entidad. Cada entidad debe evaluar si está en uno de los supuestos para aprobar la situación de emergencia. Entonces, por un lado tengo el estado de emergencia, que es una decisión de Estado, como su nombre dice, y por otro tengo la situación de emergencia, que es una decisión de cada entidad. Yo, por ejemplo, si soy una entidad y el gobierno declara en estado de emergencia, yo, por el solo hecho de que el gobierno ha declarado en estado de emergencia, puedo contratar directamente por situación de emergencia. ¿Ustedes qué creen? A ver, espero sus respuestas. Si se ha declarado estado de emergencia, por el solo hecho de esto, ¿puedo contratar de manera directa? No, efectivamente, Manuel, no puedo hacerlo. Yo tengo que previamente, o regularizándolo, haber aprobado mi situación de emergencia. Son dos elementos que, si bien están vinculados, porque nacen de del mismo motivo, responden a situaciones distintas. Por un lado, una decisión de gobierno, que es el estado de emergencia, y una decisión de la entidad, que es la situación de emergencia. Esto vamos a verlo un poquito al final, los documentos que necesito para aprobar una contratación directa. Al final incorporar una cartilla para esto. Aquí un poquito lo que se debe incorporar en el caso de una contratación. Vamos a ver un poquito al final. Y algunas restricciones. Esto también lo vamos a ver al final. Ya. Hasta aquí entonces hemos acabado la primera causal, o la la que está en boga por estos días. Ahora vamos a referirnos a las otras causales. Recuerden que la contratación directa responde a situaciones muy particulares. La primera de ellas era por una situación de emergencia. Recuerden que esta situación de emergencia debe ser declarada por la entidad y se caracteriza porque contrato de manera inmediata, estrictamente necesario y es objeto de regularización. Otra forma que tengo para contratar de manera directa es entre contratos entre entidades. ¿Una entidad puede contratar con otra entidad? La respuesta es sí, sí puede hacerlo. Pero podrá hacerlo de manera directa, es decir, sin procedimiento competitivo, cuando, por ejemplo, se encuentre ante esta figura, contratación entre entidades. La contratación contra entidades será posible
cuando sea conveniente, técnicamente viable, y la entidad que va a hacer el rol de proveedor no sea una empresa del Estado, ni sea una entidad que desarrolle actividad empresarial, perdón, de manera habitual. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, imaginemos, OCE quiere contratar con la Universidad de Ingeniería. Ya. Quiero contratar porque yo he determinado que a pesar que tú eres una entidad, tu universidad, es más eficiente y técnicamente viable contratarte a ti. Aquí estamos hablando de un contrato. Y cuando hablamos de un contrato, obviamente va a haber reconocimiento de prestaciones. Aquí la otra entidad, como pueden ver en la imagen, está al frente de OCE, es una entidad que tiene el rol de entidad, pero que va a hacer la labor de un proveedor. Va a desarrollar una prestación a favor del OCE, en este caso como una entidad contratante. Y obviamente por esa actividad, esta entidad proveedora va a recibir un pago. Eso es muy válido. Pero, ¿cuándo yo puedo hacer esto? ¿Cuándo puedo hacerlo? Puedo hacerlo cuando es viable, cuando es conveniente para los fines de la entidad y principalmente cuando esta entidad no es una empresa del Estado, porque si no atentaría contra el libre mercado, atentaría contra el derecho que tienen los otros proveedores de poder concursar. Si, por ejemplo, esta otra entidad a la que voy a contratar, la que será la entidad proveedora, es una empresa del Estado, sería ir en contra de las otras empresas. Imaginemos, yo tengo una empresa que desarrolla una actividad y hay otra empresa que desarrolla la misma actividad, pero es una empresa del Estado. Ya, ¿yo podría contratar a esa empresa del Estado? No, porque estaría yendo en contra de mis intereses. Si es una empresa que también compita conmigo como empresa y que gane mejor. Esta figura de contratación entre entidades es un supuesto excepcional que contrata a otra entidad siempre que esa entidad no sea una empresa del Estado o no sea una entidad que desarrolle actividad empresarial de manera habitual. ¿Y qué es eso? Es que ya, no soy una empresa del Estado, pero soy una entidad que en el último año ha contratado más de 2 veces esa prestación. Allá, si tú eres una entidad, imaginemos, estoy contratando a la universidad para que me alquile sus instalaciones. Ya, yo lo contrato porque creo que esa universidad tiene un ambiente adecuado, la zona, etcétera. Es la mejor universidad o mejor local para poder contar con esa prestación. Yo contrato a la Universidad de Ingeniería y si la Universidad de Ingeniería en el último año ha desarrollado más de 2 contrataciones, yo no podría contratarlo. Porque a pesar que la universidad obviamente no es una empresa del Estado, pero está haciendo actividad económica o empresarial de manera habitual. Es decir, ya ha hecho más de 2. Yo no podría contratarlo. Yo podría contratarla si es que no lo hace constantemente. Si por lo menos llegó hasta a 2. Si llegó hasta 2, llegó al tope. Entonces, la contratación directa con otra entidad es una posibilidad siempre que sea eficiente para los intereses del Estado y no sea una empresa pública o una entidad que desarrolle actividad empresarial de manera habitual. Siguiente supuesto, desabastecimiento. ¿Qué pasa si yo tenía medicinas? Yo soy un hospital y, imaginemos, por el tema, yo soy un hospital que había adquirido determinados insumos y al, obviamente, presentarte esta emergencia sanitaria, se ha consumido estos productos, estos medicamentos con mayor prontitud. Yo no había tenido forma de cómo prever que esto iba a ocurrir. Me he quedado desabastecido. Si se da una situación extraordinaria e imprevisible que determine la ausencia de determinado bien, servicio o consultoría en general, y que esa ausencia, por ejemplo, de este medicamento, comprometa de manera directa e inminente las actividades que por ley le corresponden a mi entidad, yo voy a estar frente a un desabastecimiento. Imaginemos, yo soy un hospital y como hospital necesito tener medicinas. Por un hecho extraordinario, yo me he quedado sin medicinas, pero esa ausencia afecta a mi entidad, porque obviamente yo no puedo ser un hospital sin medicinas. ¿Qué hago? Si hago un procedimiento regular, me voy a demorar 2 meses, me voy a demorar el tiempo que tardo. La norma dice, puedes contratar
de manera directa para atender ese desabastecimiento. Solo por el tiempo necesario. Recuerden que esto es una medida excepcional. Yo lo voy a poder hacer siempre que me permita paliar la situación hasta que yo desarrolle mi procedimiento grande. Corresponde, a ver, ¿qué sucede cuando el Consejo no quiere aprobar la contratación directa aduciendo que son compras? Es un tema muy recurrente, estimado Ricardo. Aquí, bueno, si el órgano competente de aprobar la contratación directa, que en el caso de la municipalidad o el gobierno regional es el Consejo Municipal o Consejo Regional, no aprueba el documento, no aprueba la contratación directa, en principio, no estamos frente a una contratación directa. Esa contratación no existe, no se ha desarrollado. Y si se hubiera firmado contrato, ese contrato sería nulo, porque no ha seguido el procedimiento de la aprobación de una contratación directa. Entonces, no debería ser lo común. Lo común debería ser que la entidad, en principio, no tenga una compra sobrevalorada, no esté vinculada a un hecho de corrupción. Lo correcto sería que la entidad haya efectuado una selección acorde a la necesidad que va a atender y que el consejo, el órgano competente, apruebe esta decisión, sé que todo está correcto. Pero si no desea hacerlo, porque obviamente está en su facultad, pues no hablaríamos de una contratación directa, porque no se ha aprobado el mismo. Y si existe contrato, el mismo sería nulo. Bien, entonces aquí, de igual forma, si estoy frente a un desabastecimiento, contrato lo estrictamente necesario para atender mi desabastecimiento. Si necesito más, bueno, eso irá a un procedimiento regular. En esta figura se va a evaluar la responsabilidad, porque puede que esa ausencia, o sea, esa falta de medicamentos, no se generó por un hecho como el COVID, sino porque el que debió supervisar, tener los insumos, no lo hizo mal su trabajo. Si hizo mal su trabajo, vamos acá a iniciar las acciones para determinar responsabilidades, porque puede que este desabastecimiento se haya generado por la desidia de un servidor. La otra causal de contratación directa es en secreto militar u orden interno. Aquí vamos a ver que a través de una lista aprobada por la PCM se ha establecido cuáles son los bienes o servicios que se pueden adquirir bajo esta figura. Cuando estamos frente a un tema de secreto militar, por ejemplo, queremos adquirir armamentos. Esa contratación obviamente no la podemos difundir porque es información sensible. No podemos dejar que nuestros países vecinos o cualquier persona pueda conocer cómo nuestro país o cuál es el armamento o las municiones, etcétera, que la entidad o el país posee. Ese tipo de contrataciones que desarrollan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional de Perú o los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia, vinculadas a estas actividades de orden interno, se van a desarrollar a través de una contratación directa, sin procedimiento. ¿Por qué? Porque responde a un secreto militar. Yo no voy a convocar, obviamente, mi procedimiento para la adquisición de tanques. No, yo puedo contratarlo directamente, porque esta situación justifica esa reserva. Aquí se contará con la opinión favorable de la Contraloría, pero esta opinión favorable de la Contraloría no va a cuestionar el bien o servicio que se esté contratando, sino va a verificar el cumplimiento de esta causal. Es decir, que se trate de una entidad autorizada y que se trate de un bien o servicio incluido en la lista de bienes y servicios para que se pueda contratar bajo esta figura. Obviamente esto nunca se publica en el SEAS. El siguiente es la causal de proveedor único, donde estoy ante una indagación de mercado que me ha generado que determinados
bienes y servicios solo pueden ser determinados por un proveedor. Es decir, he hecho mi indagación de mercado y he advertido que este proveedor es el único en el mercado nacional que puede brindar esa prestación. O quizás existen varios, pero todos ellos solamente uno tiene los derechos exclusivos. Imaginemos, yo tengo la patente, yo soy el único autorizado a poder brindar esa prestación. Entonces, si el mercado nacional ya me ha dicho que existe solamente un proveedor, ¿para qué voy a hacer un procedimiento abierto? No, yo lo contrato de manera directa. Apruebo mi causal de contratación directa por proveedor único. El siguiente es cuando estamos ante servicios especiales, personalísimos, brindados por profesionales, artistas, científicos o servicios tecnológicos, en donde cuando se desarrolla cualquiera de estos tipos de servicios, la entidad necesita contratar a una persona natural. Yo deseo, imaginemos, contratar, como en la imagen, a este científico. ¿Por qué? Por su experiencia, por su especialidad, por las condiciones particulares. Es un servicio personalísimo porque solo esta persona natural, obviamente solo una persona natural, puede realizar. Imaginemos, soy una entidad, quiero hacer un documental y quiero contratar a un artista. Si yo hago un procedimiento abierto, obviamente se pueden presentar todos los tipos de personas que incluso se consideran y no son artistas. Pero no, yo quiero a uno específicamente. Imaginemos que quiero a Gianmarco porque tiene llegada con el público, etcétera, cumple con las características que busca mi entidad. Entonces, ¿puedo contratarlo? Sí, puedo contratarlo directamente a través de esta figura de los servicios personalísimos. Obviamente, esta persona que ha sido contratada bajo esta figura no puede subcontratar. ¿Y qué es subcontratar? Cuando yo he sido contratado, pero la prestación que me corresponde la delego, la asigno a otro. Eso no se puede hacer, porque por algo yo te estoy contratando a ti como persona natural, tú no puedes delegar a nadie esa función, tú por sí mismo tienes que hacer. Eso se denomina servicios personalísimos. Luego tenemos la contratación directa por servicios de publicidad del Estado. Sabemos que el Estado necesita difundir determinados mensajes, campañas de vacunación, ahora por ejemplo el tema de los cuidados para la lucha contra el COVID, etc. Cuando el Estado difunde determinada información, lo hace en el marco de la normativa especial. Tenemos una ley de acceso, pero una ley de publicidad. También existe normativa que regula el tipo de medio de comunicación que se va a emplear para difundir un contenido. Si, por ejemplo, yo quiero publicitar una campaña de vacunación en un pueblo en Puno, obviamente no voy a utilizar medios que quizás no lleguen a esa localidad. Imaginemos que es una localidad alejada de la ciudad de Puno, que imaginemos solamente tiene acceso a un radio local, una emisora radial de esa localidad. Yo entonces tengo que contactar con esa emisora porque es la única o la que está en mejor condición de brindar, de transmitir ese contenido. Entonces, yo puedo emplear esta figura de contratación directa cuando voy a contratar servicios de publicidad del Estado, pero cuando yo, entidad, contrato directamente al medio de comunicación, no a una agencia publicitaria, directamente al medio de comunicación televisivo, radial, escrito o cualquier otro medio. Es válido que el monto de la contratación, que la entidad indique como monto de contratación 0.10 soles por tema de publicidad. Bueno, me parece extraño que digas ese monto, 10 céntimos. Obviamente, cuando estamos hablando de contrataciones directas, estamos hablando de un marco, de un procedimiento de selección, por lo cual debe corresponder a más de 8 UIT. En el caso de las contrataciones por servicio de publicidad, tengo la oportunidad de trabajar en una actividad que desarrollar enormes contratos de publicidad y esta prestación la convocábamos por ítem. Cada ítem ganaba determinada o se le asignaba a determinada empresa.
Pero por un monto de 0.10 obviamente que no sería posible. El monto de cada ítem tiene que ser mayor a 8 UIT. Si no, no sería un parte del procedimiento. Habría que ver qué tipo de prestación, pero es una cifra muy extraña, por decirlo menos. La siguiente prestación es el servicio de consultores individuales. Aquí espero que recuerden lo que vimos ayer. Ayer hablábamos sobre este tipo de procedimiento de selección de consultor individual. Recuerda, en este procedimiento yo contrato a una persona natural que por sí misma va a desarrollar la prestación. Esta persona la contrato por su experiencia, por sus calidades, sus calificaciones. Aquí, recuerdan, no había oferta económica, sino ya un monto determinado en la solicitud de expresión de interés. Imaginemos que contraté a Jean-Pierre, por ejemplo, como consultor individual. Jean-Pierre hizo una consultoría, entregó su informe, le dimos la conformidad, le pagamos. Acabó su contrato. Pero ¿qué pasaría si yo necesito que ese informe que hizo Jean-Pierre sea actualizado o desarrollemos una segunda etapa a esa investigación? ¿Quién sería el idóneo en desarrollar esa prestación? Obviamente que la persona que hizo la primera contratación. Pero en la primera contratación yo hice un procedimiento abierto. Participaron varios y el consultor que ganó fue Jean-Pierre. Porque ganó, porque obviamente fue el mejor dentro de la selección. Pero como él ya ejecutó una prestación y yo necesito la continuación de esa prestación, tengo a través de esta figura, esta contratación directa, la posibilidad de decirle, Jean-Pierre, ven, vamos a contratar directamente contigo la continuidad, la actualización de esta información. Obviamente también en el marco de un monto de una selección de consultor individual. Y esto para mantener el enfoque de la investigación, para que no se varíe el sentido de la misma y se realice también por única vez. Entonces, esta es una de las figuras. La siguiente está referida a bienes y servicios científicos o tecnológicos. Existen entidades que, dada su especialidad, requieren prestaciones muy peculiares, que es muy difícil encontrar a un proveedor que las cumpla. Hablamos pues de aquellas entidades que tienen como fines la investigación, experimentación, desarrollo científico o tecnológico. Por ejemplo, CONCITEC, INIA, son entidades que por su función, que conforme a ley le corresponde, desarrollan investigación y van a requerir determinados bienes y servicios, pero que, dada la especialidad de estas prestaciones, no sería eficiente hacer un procedimiento, porque si hace un procedimiento, se puede presentar uno. O sea, ¿para qué voy a hacer un procedimiento si solamente puede presentar uno o dos? Mejor, contrátalo de manera directa. Entonces, ¿quiénes pueden contratar bajo este supuesto? Entidades que por ley le correspondan los fines de investigación, experimentación o desarrollo científico. Siguiente supuesto, adquisición o arrendamiento, debe ser ahí, arrendamiento de bienes inmuebles. La entidad, como les había comentado al inicio, puede tener la necesidad de contar con determinado inmueble, ya sea porque lo alquile o porque lo adquiera, uno u otro. Siempre que obviamente sean bienes que ya existen, no bienes en planos, no bienes futuros. Si yo, por ejemplo, como les había comentado, quiero este inmueble que esté en esta esquina porque esta ubicación es estratégica y he identificado que este es el proveedor con el que quiero contratar, no tendría sentido hacer un procedimiento abierto, ¿no? Sino voy directamente con este proveedor. Adicionalmente, la norma ha incorporado de que a través de esta figura de contratación directa, yo no solo contrate el inmueble, ya sea que por ejemplo, lo alquile, sino también pueda incorporar como prestación que este proveedor ya me va a entregar el inmueble, pero me lo va a entregar habilitado, acondicionado. Imaginemos con puntos de red, con mobiliario, para que yo directamente venga con mi gente y desarrolle mis actividades. Lo novedoso aquí es que se ha incorporado esta otra prestación, el de acondicionar el inmueble, siempre que se dé en la primera contratación. El siguiente está referido a servicios especializados,
por ejemplo, si yo soy un servidor público o fui un servidor público y soy denunciado por un hecho que he cometido en el ejercicio de mis funciones, según la normativa laboral, tengo el derecho de solicitar el auxilio de un abogado y que este abogado sea pagado por el Estado. Porque en efecto, si yo, según mis funciones, imaginemos era, no sé, tenía que brindar autorizaciones y me denuncian por ese hecho que he cometido en el ejercicio de mis funciones, ¿quién tiene que defenderme? El Estado. Porque si yo trabajé para el Estado tiene que defenderme, tiene que asignarme un abogado. El abogado que me designe, obviamente, tiene que ser una persona que sea de mi confianza. Yo soy el que le voy a decir quién es o el abogado que he elegido. Entonces, como esa contratación tampoco podría desarrollarse a través de un procedimiento competitivo, yo contrato a este abogado, a este asesor contable o económico que la entidad A, que el servidor, funcionario, servidor, ha solicitado a través de una contratación directa. Luego, aquí un poquito les adelanto lo que viene en la siguiente clase, puede que un contrato se declare nulo o sea resuelto. En este caso, vamos a ver que cuando se declara nulo o se resuelve un contrato, se aplica el procedimiento del artículo 167, que establece que tenemos que invitar a los proveedores que participaron y, en función a ello, si alguno acepta, desarrolla la prestación. ¿Qué pasa si ninguno de ellos quiere desarrollar la prestación o no existe más de uno? Si la necesidad es urgente, si yo he aplicado el procedimiento del reglamento en este contrato nulo resuelto y no he podido conseguir al proveedor, puedo, a través de esa figura de la contratación directa, acudir a cualquier proveedor y desarrollar la prestación. A ver, me preguntan la denuncia. La denuncia contra un miembro del comité de selección por colusión. Se marca. Bueno, tendrías que revisar en específico, pues no es mi especialidad el tema de servir, hasta qué características, qué condiciones se exigen para poder contar con la asesoría legal del Estado en caso de procesos judiciales. Yo entiendo que sí, podría darse caso en el caso que usted comenta. Si usted ha sido denunciado por colusión en el ejercicio de sus funciones como integrante del comité de selección, tiene el derecho de, ya sea servidor o ex servidor, solicitar el auxilio del Estado para que se le asigne un abogado. Si eso es posible, pero le recomiendo que revise la normativa de servir, que detalla a profundidad este hecho. Y por último, tenemos la causal de servicios de capacitación. Imaginemos que la entidad quiere contratar una maestría. Ya, pero no va a convocar un procedimiento abierto, que puede que se presenten varias universidades que quizás no tengan el grado de calidad o la experiencia que requiere la entidad. La entidad entonces está habilitada en contratar directamente a cualquier entidad educativa que brinde estas prestaciones, siempre que sea una institución acreditada conforme a las normas del CINEACE o que sea un organismo internacional que esté acreditado ante el sector educación. Uno u otro, yo puedo contratar, pero ojo, aquí lo importante es que contrates bajo este supuesto, de manera directa, a una institución acreditada. Y para saber qué es acreditado, tienes que ir a conocer cada una de estas normativas, porque les cuento que hace un año nos llegó un caso donde una entidad había contratado a un instituto de inglés muy reconocido a través de esta figura. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Un instituto muy reconocido, muy bueno también de enseñanza del idioma inglés a través de esta figura. La entidad pensaba que lo había hecho bien, porque habla servicios de capacitación. Yo quiero capacitar a mi personal en el idioma inglés. Pero la entidad omitió averiguar qué se entiende por institución acreditada. Recuerden, en la normativa de contrataciones no va a ser todo. Tenemos que ir a la normativa especial. Y una institución acreditada es aquella que, por ejemplo, desarrolla una enseñanza universitaria o que es un instituto tecnológico acreditado. O sea, no cualquiera puede ser una institución acreditada. En este caso, el lugar o el centro que brindaba
o brinda servicios de inglés no era una institución acreditada, con lo cual la entidad se presentó ante un gran problema, un contrato nulo, porque no había seguido el procedimiento. Tenemos que en este caso averiguar si está o no acreditada. Bien, la aprobación de una contratación directa se da por el titular de la entidad, la máxima autoridad ejecutiva, o por acuerdo de consejo de directorio, en el caso de una empresa del Estado, o acuerdo de consejo regional o consejo municipal, si se trata de una municipalidad o de un gobierno regional. Algunas de las causales se pueden delegar, es decir, estas autoridades que están aquí pueden asignarle a otras personas la facultad de aprobar una contratación directa, pero otras no se pueden delegar. Dentro de las que no se pueden delegar está la de situación de emergencia, que es la que comentamos al inicio. ¿Cómo se aprueba esta contratación directa? Bueno, hay un documento que aprueba la contratación directa. Ese documento debe contar con un sustento técnico y un sustento legal. El sustento técnico va a establecer que en efecto se ha cumplido con el hecho que justifica la contratación directa. Y el sustento legal va a ser la acreditación, la configuración de la causal. Ambos son necesarios a efectos de aprobar la contratación directa. Ese documento que aprueba la contratación directa, que puede ser una resolución, un acuerdo, etc., se va a registrar en el SEACE dentro de los 10 días hábiles de tomado esta decisión, salvo en el caso del secreto militar. ¿Cuál es el procedimiento? Ya aprobé mi contratación directa. La aprobé, invito a un proveedor, verifico que cumpla con las condiciones y características, recibo su oferta por cualquier otro medio y suscribo contrato con este proveedor. Las actuaciones preparatorias deben cumplirse en todos los casos. No por el hecho de que sea directo, quiere decir que voy a obviar todo. No. Lo que es directo es la selección del proveedor, pero todo lo demás que forma parte de actuaciones preparatorias y forma parte de ejecución contractual, tiene que hacerse. No puedo obviar nada. Solo, en el caso de emergencia, puedo regularizar. En directas tampoco, no hay contratos complementarios. Puede haber adicional, sí, pero para ello requiere un nuevo documento que apruebe la contratación. ¿Hay una pregunta? A ver, un momento. Ya salí de la transmisión. Ya, creo que había una pregunta. Ya, seguimos. Oh, perdón. ¿Qué acá? Vamos a ver. Ya, sí, hasta ahí. Ya, hasta ahí entonces es lo correspondiente a la aprobación de contrataciones directas. Para un poco resumir lo que he mencionado hasta ahora, la contratación directa, la entidad puede contratar de manera directa la elaboración de expedientes. Sí, en la medida que se configure alguno de los tres supuestos, podrías contratar. Podrías contratar de manera directa la elaboración de expedientes si necesitas un expediente de manera inmediata, si estás frente a un desabastecimiento, quizás si necesitas esa prestación. A ver, ¿por qué cosa más podría aplicar? Desabastecimiento, emergencia, no, servicios personalísimos no. Podría ser en alguno de los casos. La idea es ver en cuál de las 13 podrías calzar. Puede que sea una emergencia, puede que, más que todo me corro como emergencia. No es lo usual, en realidad, porque si hablamos de una elaboración de un expediente, implica la ejecución de una obra que no va a calzar como estrechamente o directamente o requerido de manera inmediata. No sería lo usual, habría que ver en cuál supuesto la entidad quiere acreditarlo. Aquí, como les comentaba, no es que sí o no. No podemos decir en esto sí, en esto no, porque no es tan sencillo. Hay que analizar el supuesto y en efecto si configura o no la causal. Bien. En una campaña electoral se hizo un procedimiento de contratación regular para el tema de publicidad. Luego de declarar a un ganador, indicar la nulidad del proceso por haber transgredido el principio de veracidad.
no informando ello a la empresa que había quedado como accesitario. Luego se volvió a crear el proceso, no se invitó a los proveedores, sino que se hizo la contratación directa a un proveedor que no había participado en el proceso anterior, supuestamente porque necesitaban inmediatamente los servicios. Por el monto de 0.10, incluso los registraron. ¿Pero qué registraron con 0.10? Qué raro. La contratación directa, como me dices, 0.10 es un contrato, me imagino que de ejecuciones periódicas, el tema de las publicaciones, porque se van a dar durante determinado trayecto. No entiendo a qué te refieres con 0.10. El monto del contrato debe ser como una bolsa que se va a ir consumiendo respecto a las publicaciones que se vayan presentando. En caso de que sea una obra y se tenga que contratar directamente por emergencia y no hay tiempo de hacer el expediente, se podría regularizar. El tema de la contratación directa es solamente la selección del proveedor. Yo no puedo hacer una obra como tal si es que no tiene expediente. Yo no podría regularizar la elaboración del expediente técnico, no. Eso no se puede regularizar. Eso tiene que estar necesariamente para el inicio de la obra, porque es una condición para el inicio de la obra. En estado de emergencia, todas sus contrataciones directas fueron menores a 8 UIT. Esta situación, ¿qué se debe tener en cuenta? Bueno, en la emergencia es muy difícil decir cuándo estamos en fraccionamiento o no estamos en fraccionamiento. Puede que yo hoy tenga la necesidad de adquirir mascarillas, que la necesito, la quiero adquirir hoy. Y mañana u otro día se presente la misma necesidad. Va a depender de la justificación en el momento. Yo no podría decir, ya, ¿quieren mascarillas? Ya me voy a esperar a fin de mes que lleguen todos los pedidos para hacer. No, pues estamos en una emergencia. Tenemos que atender de manera inmediata. Era para la franja electoral, el monto se registraba en el contrato. Si estamos hablando de una prestación, Luis, de servicio de publicidad, tiene que tener un monto del contrato que tiene que ser obviamente mayor a 8 UIT, pues no sería una contratación directa. Me parece extraño que digas que 0.10, quizás sea el monto que hayan registrado en el SEACE, pero desde que nace la contratación directa que tiene que tener inclusive certificación. Yo he tenido que tener la certificación por esos 45.000 soles que usted dice que al final se ejecutó. Ese es el monto del contrato, que sería el monto hasta por el cual se le paga. No podría ser 10 céntimos, como usted menciona, y pagarle 45.000. El monto inicial debió corresponder al monto del contrato, y ese el monto que correspondería a las prestaciones. Era para la franja electoral, el monto que registraba el contrato, eso era porque nadie podía. Me dices que el monto del contrato era 10 céntimos. Bueno, es muy raro. Había habido un error ahí de tipeo, no sé. Porque, o el monto que registraron en el SEAS. Porque cuando registra en el SEAS, se registra también el PDF o el escaneado del documento. Pero bueno, es un caso concreto, en realidad no se podría presentar un tema regular ahí, que ya lo podemos conversar luego. Bien, vamos a hacer el caso grupal. Ya ustedes ya tienen acceso al aula virtual. Como les había comentado, el punto 1 es que ustedes ahora formulen una consulta y observación. Tenemos 1 hora y media para hacer toda la actividad. Vamos entonces, como primera actividad, ingresen, o si ya descargaron del aula virtual, la información sobre las bases. Ya. Tarea 1, y tienen hasta las 9 para hacerlo, es elaborar consultas y observaciones de estas bases. Sabemos que las consultas son aquellas aclaraciones que el participante formula a la entidad a efectos de absolver determinada duda. Hablamos de observación cuando estamos refiriéndonos a una transgresión de la normativa de contrataciones o la normativa especial de esa necesidad. Entonces, de lo que han revisado, porque algunos ya lo han hecho, planteen consultas y observaciones. Pueden juntarse en grupos de 5, como les comenté. Planteen las consultas y observaciones, lo dejan en un documento y luego lo conversamos y iniciamos con la segunda actividad, que va a ser la evaluación y calificación. Luego de la evaluación y calificación, que hay unos formatos que también nos pueden sacar desde la... ¿Pueden acceder ustedes a la sesión número 4?
donde están algunas hojas, algunos contratos. ¿Pueden acceder? Aló, doctor. Bien. El material que está comentando está en el aula virtual, ¿cierto? Ahora vamos a Lo ver. colgué como me indicaste, si no te lo mando por otro medio, no sé. No, sí está. A ver, vamos a compartir a usted para que le pueda indicar. A ver, voy a compartir la pantalla. Ajá. Ahí está, ¿no? En este Sí, eso caso, es. ¿cuál es el archivo? ¿Módulo 4 o Sí, evaluación? todo eso. En primer lugar, la primera actividad es que vayan al módulo 3 y descarguen las bases. Genial. Entonces ahí está. Ya el material está subido al aula virtual, así que con su usuario deben de ingresar y van a poder encontrar todo el material que está comentando el doctor Roy. Ya, entonces, la primera actividad, chicos, va a ser que revisen las bases y en cualquier Word, porque eso en realidad se hace a través de un formulario, en cualquier Word van a plantear consultas y observaciones sobre las bases que ya hemos revisado. Y cuando hablamos de bases, hablamos de todo, no solamente requerimientos, sino los factores, los requisitos, entre otros. Bien, el módulo 2 están las bases, sí, están en la sesión, creo que 3. Sí, en la 2, sí, en la 2. Sí, en la 2 están. En la sesión 2 están las bases. Revísenla, por favor, y tenemos hasta las 9. Hagan un Word. Ese Word todavía no me lo manden. Ténganlo ahí, planteen las consultas y observaciones, y en un segundo momento llenamos la evaluación y me mandan toda la información. Ya, cualquier cosita, voy a estar acá. Genial, importante, por favor, para todos los que están conectados, no cierren la plataforma Zoom, déjenlo nada más ahí y, ¿no? Para que puedan aprovechar el desarrollo de la práctica. A ver, por el chat preguntan, ¿el módulo 2 está en la base? Sí, ahora vamos a compartir la pantalla justamente del módulo 2. Ajá. A ver, vamos a ver, aquí está. El módulo 2, planificación y actuaciones preparatorias. En la parte de material descargable, aquí en la parte del medio tienen el botón de color rojo. Deben darle clic y automáticamente se va a aperturar esta otra pestaña, ¿no? Aquí está. Esto es cierto, doctor, bases para la contratación de 13 camionetas, ¿no? Sí, esa es. Genial. Entonces, ahí está, estimados participantes, ingresen al aula virtual que el material está colgado. Que le generó consulta u observación. No, yo, A ver, Jean-Pierre, estimado, cuéntanos, ¿qué parte de la base para ir a verlo? bueno, el primer punto es el numeral 1.9 de las bases que dice que no se sabe si son 30 o 60 días, dado Ah, que ya, perfecto. Hay una incongruencia, ¿verdad? No hay nada de precisión sobre el monto exacto del plazo de entrega. ¿Qué correspondería hacer ahí? una consulta. Una consulta, efectivamente, mencionando el principio de transparencia, que todo debe estar perfectamente. Un elemento. Gracias, Jean-Pierre. Otra Listo. persona, por favor, para que cada uno tenga la oportunidad de hablar. ¿Hay otro más que sea voluntario, así como Jean-Pierre, un entusiasta? Bueno, yo he encontrado uno, doctor. Becker, dime, ¿dónde lo encontraste? Lo ¿Qué encontré página? en el numeral 2.2, en la página 11, Ya, vamos a 2.2. donde en modelo se menciona Hilux, que hace referencia a la marca Toyota, ¿no? Ya estamos entrando ya al requerimiento específicamente. Ajá, 2.2, al requerimiento. efectivamente, Hilux. Perfecto. ¿Esto qué sería? Una marca, efectivamente, la marca Toyota, porque es un modelo de marca Toyota. ¿Y qué correspondería ahí, estimado? Una observación, porque estaría atentando contra el artículo 16 sobre el requerimiento, ¿no?
Muy bien, y usted ha hecho algo muy correcto que precisa el artículo. Cuando uno formula una observación, en principio debe mencionar el artículo que está transgrediendo, porque estamos frente a una transgresión normativa, ya sea de la normativa de contrataciones o normativa externa, y usted eficientemente y correctamente citó el artículo. Y hay que hacer así. Una observación se cita el artículo que se está transgrediendo. Bien, gracias. ¿Algún otro voluntario, por favor? Los llamo. A ver. El punto... Edson, vamos. Sí. El punto 3, requisitos del proveedor. Ya. Sí, dice en su segundo párrafo que el contratista deberá contar con una experiencia mínima de 20 años en el rubro de ventas. Una observación, porque eso infringe el artículo 11 en el literal... ¿11? Sí. 11 experimentos. No, 11 mejor dicho, claro. En los principios, ¿no? Sí. Los principios, sí. Perfecto. ¿Qué principio transgrede? De libertad de concurrencia, Muy el bien. literal A, ¿no? Sí, Claro. literal A. Exactamente. Bien, muy bien. Ahora, en esta página, aparte de lo de High Look, ¿quién ha advertido, perdón, otro error? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. También A ver. en esa página, también en el punto 2.1, obligaciones indispensables, sobre que los vehículos deben ser de procedencia japonesa, ¿no? Claro, ahí estamos orientando. Y bueno, no estamos diciendo una marca, pero estamos diciendo una procedencia. Y en efecto, también eso es tan perjudicial como haber indicado la marca. Aquí estoy indicando la procedencia. Muy bien, estimado. ¿Otra persona más, por favor? Aquí, por ejemplo, ¿qué advierte? Bueno, falta precisar, ¿no?, qué documento va a generar la presentación de esta garantía. Se debe indicar si carta de fianza o póliza de caución. E igual, si no está, bueno, si no está, yo podría emplear ambas, ¿no?, porque no hay ninguna restricción. La restricción sería si se indica. Si fuera entidad, sería lo correcto indicar el documento que me respalda la garantía. Y si obviamente soy proveedor, me va a convenir que eso no quede así. Pero acá faltaría una precisión. ¿Qué más? A ver. Aquí. Bueno, si se dan cuenta, las bases están incompletas porque he omitido la parte de sección general. Unas bases en general, que ustedes ya conocen, tienen la parte de 3 partes. La sección general, que se ha omitido por temas del caso práctico, y la sección específica. La general tiene elementos, como su nombre le dice, generales que se refieren a el desarrollo del procedimiento. Esta parte no puede ser modificable. En cambio, la específica sí, que son las características propias. Ya, el tema de eso ya lo mencionó. Mire, el costo de reproducción de las bases también, 30 soles. Demasiado, ¿no? Es incongruente ese monto. De allí, bueno, los documentos para anuncios también. ¿Alguien más hay más que antes que me adelante? Porque hay más abajo hay más, ¿ah? ¿Algún voluntario? Ahí voy a... Doctor, Sí. mire, para complementar lo de mi compañero Becker, en el capítulo 4 también se puede, en factores de evaluación, en el literal I, mejoras a las especificaciones técnicas, se indican la mejora 1, que se ofrecerá siempre y cuando se ofrezca una camioneta de la marca BMW o Audi. Y más o menos va referido al mismo artículo o sí se puede dar esta clase de mejoras al puntaje. Muy bien, gracias. En realidad, aquí, bueno, en principio no se puede indicar marca en ningún extremo. Ya, partimos de ningún extremo de las bases ni requerimientos se puede indicar una marca, salvo un procedimiento de estandarización que previamente se ha tenido que aprobar. Recuerdan, la estandarización indica que yo pongo una marca porque es necesario para darle continuidad al equipamiento preexistente. Ahora bien, en el caso de una mejora es aquella característica que es, por así decirlo,
de mejores condiciones o un plus que le doy a la prestación. Una mejora no podría representar un mayor gasto, un gasto considerable. Yo no podría decir, ah, ya, por ejemplo, yo quería un celular, ah, ya, pero si me vendes una tablet, no, estás cambiando la naturaleza de la prestación. Yo puedo decir, ah, ya, quiero un celular, pero que quizás tenga una funda, algo que sea no económicamente tan alto, o que quizás sea de determinada característica o tenga un plus. Una mejora puede ser como que un beneficio adicional, pero sin que ello represente un mayor costo a el proveedor. Por ejemplo, yo no podría incorporar como mejora que me mande, si bien estoy viendo una camioneta, que me mande un BMW, un Audi, pasa que son autos de lujo. Y en primer lugar, no puedo indicar marca, y en segundo lugar, eso no puede ser una mejora. Eso obviamente sería objeto de una observación. Yo, participante, veo que, me van a dar 10 puntos, no, pues es imposible, no tiene congruencia, no representa una mejora. Una mejora, por ejemplo, pues tampoco podría ser las 4 llantas, porque estoy que le adiciono prestación. Una mejora podría ser referida a la potencia, la tercera sí podría quedar como mejora. Si ya yo había requerido esta capacidad y si me brindas adicional a esta, ya, te doy la mejora, te doy un puntaje adicional. O sea, no es que estoy que le pido algo más, sino que le pido lo que le había requerido, pero en una calidad superior o en una característica superior. Eso sí calza como una mejora. Ya. Aquí otro punto, a ver si se dio cuenta. Profesor, Sí. una consulta. En el tema cuando indica modelo, Hilux, si bien es cierto no está indicando directamente la marca, pero Hilux solamente hay en Toyota. Entonces, Claro. ¿no debería poner Hilux o equivalente? En realidad no debería colocar ni la marca. No debería colocar la marca porque, como bien has dicho, Hilux está Claro, no orientada. coloca la marca, pero coloca el modelo, ¿no? Pero Hilux solamente hay en Toyota. O sea, Bueno, pero está orientando. debería colocar o equivalente, ¿verdad? Para que al Pero menos el proveedor Hilux, tenga... Pickup, supongo que sería pickup exacto, sería lo ideal. genérico, claro. Pero el Hilux también está orientando una marca, porque recuerden, la prohibición es, no puedo indicar marca, Toyota, procedencia, japonesa, o alguna característica que oriente a un proveedor. Este elemento de Hilux está orientando a un proveedor. Como bien menciona, puede ser pickup como la característica que podría permitir que varios postores presenten oferta. Aquí podrían decir, pero yo quiero que sea Toyota porque es una buena marca. Ya, no puedes exigir la marca, pero quizás puedas colocar condiciones de esa calidad. El hecho de que no coloques marca, ninguna característica que oriente un proveedor, no significa que tampoco vas a colocar cualquier cosa para que un producto de mala calidad quizás sea chino. No todos los chinos malos, pero bueno, sea esa calidad pueda participar. Uno es libre de poder colocar esas características, pero siempre en función a los principios. Profesor, otra cosa también respecto a los requisitos de experiencia. Ponen mínima de 20 años, no es demasiado. Ya. Sí, efectivamente, lo mencionó tu compañero, 20 años es demasiado, era una observación que muy bien lo mencionó. Ahora voy al requisito de calificación. Aquí es importante. Chequen cuáles son. Han puesto representación y habilitación. ¿Están bien o están mal? A ver, ¿cuántos requisitos de capacidad legal pueden haber? ¿Cuántos requisitos a ver, en los requisitos de calificación existe el primero que es capacidad legal. ¿Capacidad legal es representación o capacidad legal es habilitación? ¿Recuerdan? Chequen su material. Excelente. Solamente existe un requisito de calificación y es habilitación. La representación hace unos años era un requisito de calificación. Capacidad legal ahora no lo es. La representación ahora es un documento que forma parte de la admisión. ¿Recuerdan los 3 momentos? Admisión, calificación y evaluación. La admisión, ahí voy a verificar que haya juntado en este caso los poderes o el documento que acredita la representación. Pero la representación ya no es un requisito de capacidad legal. El único requisito de capacidad legal es la habilitación. Ahora bien, ¿corresponde exigir una habilitación para esta actividad? Recuerden, la habilitación
es la autorización que debes tener según la normativa de la materia para poder desarrollar esta actividad. ¿Existe alguna norma que exija alguna condición a aquella persona que va a comercializar vehículos? ¿Ustedes conocen de alguna? En efecto, no existe ninguna norma que autorice o que exija a la persona que va a comercializar estos productos tener alguna habilitación. Lo que han colocado como habilitación aquí es ser representante. El ser representante ya se han dicho en varios pronunciamientos del OCE que no puede ser un requisito de calificación, porque no está referido específicamente a la prestación, sino es una condición del lado del proveedor. Inclusive, el ser representante exclusivo no me asegura que en efecto el producto sea original. Eso solamente es una acreditación que tiene el postor. Entonces, el ser representante autorizado de la marca no es un requisito de habilitación, porque no está vinculado específicamente a la prestación que va a desarrollar. Si fuera, por ejemplo, limpieza y se requiere el registro de ser empresa de intermediación laboral, ya eso sí podría calzar sobre esta. Entonces, aquí nos volamos estos dos requisitos de calificación. Porque el primero no aplica y el segundo no corresponde. Ya. Y de allí, en los factores, allí vimos los precios, todo. Ya, bien. Ahora vamos a hacer la segunda parte de la actividad y un poco más rápido, porque eso sí nos va a faltar tiempo, creo. Es la evaluación. En el lado virtual han encontrado esta hojita que son las ofertas. Vamos a ver 3 ofertas. De estas 3 ofertas, vamos a partir... ¿dónde están las... A ver, aquí ya. Este cuadrito vamos a utilizar como nuestro cuadro de evaluación. Aquí tenemos 3 momentos. La admisión, voy a verificar que cada uno de los postores, son 3 postores, haya presentado estos documentos. Si alguno no lo ha presentado, lo voy a colocar como, por ejemplo, si hay uno que no le faltó una firma, lo colocaré como subsanación, subsanar, etc. Primer punto, verificar los documentos de admisión. ¿Dónde los verifico? Aquí en la hojita de propuestas van a tener esta información. La información del postor Autonor, Autolax y Autoplaneta. Aquí están los montos, acá están los documentos que han presentado. Lo van a revisar en función a las bases. Acá están las bases, los factores, todo. Y toda esta información la van a ir registrando acá. Primero ven la admisión. Si cumple con todo, admitido. Luego de la admisión sigue la evaluación. Aquí vamos a otorgar el puntaje. Recuerda, se otorga el máximo puntaje a la oferta más baja. Y así los demás factores, en función a lo que hayan declarado, van a asignarle puntajes, hasta tener un puntaje total. Cuando lleguen al puntaje total, van a calificar al primero y al segundo. Si cumple, al que obtenga el mejor lugar, se le otorga la buena placa. Acá le ponen ganador, ganador. Entonces, llenen esta información en función a lo que está en la hojita de ofertas, en la hojita de propuestas, y en esta parte van a encontrar lo referido a la experiencia. Hay estos anexos, por ejemplo, acá está la experiencia de Autoplaneta. Un contrato, creo que solo es contrato. Sí, aquí solamente contrato, en otro hay contrato y factura, y en otro hay solo factura. No le hagan caso a las fechas, porque las fechas puede que no coincidan, porque me faltó actualizar esta información, hay algunas fechas que son antiguas. No le hagan caso a las fechas. Las fechas como si todo fuera fecha actual. Enfóquese en los montos, enfóquese en la forma, básicamente en la forma de acreditación de la experiencia. Bien, entonces desarrolle por favor esa actividad hasta, tienen media hora para hacerlo, para afinar la respuesta. Cosita acá voy a estar. No va a haber el tiempo para acabar todo, sí, efectivamente. Ya, les doy un consejo antes de... Ya vamos a dejarlo para la siguiente semana, para
quizás para que me lo manden hasta el día miércoles, y el miércoles en la noche hacemos la solución. Ya, perfecto. Recuerden que este cuadro tiene 3 momentos: admisión, evaluación y calificación. Tenemos que ir primero por momentos. Primero la admisión, y recuerden, los que pasan la admisión recién van a la evaluación. Y luego de la evaluación, a todos los evaluados voy a tomar puntajes, y en función a ese orden de prelación en la evaluación, voy a verificar la calificación. Vamos a ver que no siempre el que tiene el mejor puntaje puede ganar, porque puede que no cumpla el requisito de calificación. Entonces, ¿alguna pregunta general que tengan? ¿Alguna duda que tengan para el caso? Que la pueden hacer ahorita. Yo justo también lo estaba haciendo mientras ustedes lo hacían. Ya estaba por llegar a la calificación. Sobre las fechas, no hagan caso a las fechas. Las fechas sí me falta actualizar. Tengo que modificar otra vez los documentos. Hagamos como que las fechas todas están correctas. Lo que verifiquen es más que todo el tema de fondo. La formalidad, en el que se acredita, todo. Los documentos que no están se consideran como no presentados. Bueno, los documentos que han omitido, vamos a darle el plazo para subsanar. Imaginemos que subsanó la oferta. Vamos a ver, ¿esa omisión implica subsanación o no implica subsanación? Ustedes me dirán sí o no. Ya, y si implica subsanación, pongan como que sí le dieron la opción. Imaginemos que sí subsanó. Si fuera subsanable, imaginemos que subsanó. Pongan ahí subsanó. Ya. O ustedes de plano dicen no es subsanable, no admitido. Ya. Está bien. Ustedes pueden colocar lo que su juicio considere. Bien. Entonces, ya para no alargar mucho más la sesión de hoy, el día miércoles, antes de la clase, me manda su trabajo. Si grupal, uno por grupo, me manda el nombre de los integrantes. Y al empezar, ya, ¿cómo es la factura en caso de dólares? Muy buena pregunta. Bueno, el día también que ustedes verifiquen. Revisen cómo están las bases. En las bases están las reglas, en realidad. Cuando estamos en dólares tenemos que sumar al tipo de cambio de la fecha de la emisión del comprobante. Chequen las bases y en función a eso calculen el valor, porque el valor que está en dólares tiene que llevarlo a soles, porque recuerden que la experiencia, en este caso, se va a acreditar con soles. Tienen que convertirlo a soles, pero chequen la fecha que dicen las bases a efectos de acreditar el tipo de cambio. Bien. Bien. Entonces, vamos a dar por culminada la sesión del día de hoy. Entonces, nos vemos el día miércoles con la siguiente sesión. ¿Se usan las bases y el material de hoy? No entiendo. Doctor, en el Excel dice monto acumulable y en las bases pide... ya. Efectivamente, en las bases siempre se debe especificar, me olvidaba ya, tienes razón. El tema del monto, en las bases estaba como que tantas veces el valor estimado. ¿El valor estimado se conoce? No. Si el valor estimado no se conoce, en las bases debió precisarse cuál es el monto que se va a considerar como experiencia. Si bien la normativa habla de tantas veces el valor estimado, en las bases yo tengo que ser determinable ese monto. Porque si yo le pongo tantas veces el valor estimado, yo cuando sé cómo es el valor estimado, si no lo conozco, yo en las bases debí colocar el valor exacto. A tu pregunta, perdón, estimado Jorge Luis. ¿Se usan las bases en material de hoy? Sí, en todos los casos, este caso va a tener el material de hoy. Ya, perfecto. Entonces nos vemos el día miércoles, porque igual estoy frente al grupo de WhatsApp. Que descansen, que tengan una bonita semana. Hasta luego.